Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, estamos comenzando una nueva semana de devocionales. Qué bueno, qué lindo es poder todos los días compartir, tener una palabra en la cual reflexionar, meditar, caminar con ella. La verdad que es una bendición. Para mí poder compartirla, espero para ustedes también, porque es su palabra, nuestro alimento, pero también la palabra de Dios es la que abre nuestros ojos, aviva nuestra vida, nuestras realidades. Es impresionante. La Biblia dice que la palabra de Él es viva y eficaz. Y qué bueno es tener una palabra cada día en la cual poder reflexionar, meditar y caminar en ella. Pero bueno, vamos a orar hoy ya por este devocional, por esta semana, por estos días, pero valoremos el hecho de tener todos los días una palabra de Dios para nosotros. Oramos juntos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que podemos compartir cada día, cada semana, poder estar contigo, con tu palabra a través de este devocional, Señor, poder estar juntos. Padre, yo te pido tu bendición, no solo sobre este devocional, sobre la palabra de hoy, sino sobre este día y sobre toda esta semana. Acompáñanos con tu presencia, acompáñanos con tu bendición, guíanos en todo y ministra nuestras vidas, Señor, en esta semana, para que, como dice tu palabra, vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero comenzar la semana con una palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41, dice así: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y me quedo con esto: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe? La tentación es algo común a todos nosotros, pero todos alguna vez fuimos y seremos y seguiremos siendo tentados con algo. Pero a pesar de ser algo común o ser algo común, es algo peligroso, porque la tentación nos lleva al pecado y el pecado hace o produce muerte. Y cuando hablamos de muerte estamos hablando que a través de un pecado, cuando se practica un pecado, uno vive en pecado, muere o se apaga nuestra relación con Dios, mueren sueños, relaciones con otras personas son afectadas por nuestros pecados. Es más, se pierden cosas. El pecado es netamente destructivo. Pero volviendo a la tentación, que es el tema de hoy, yo les dije que es común, y cuando nosotros hablamos la palabra tentación, posiblemente a tu mente vengan algunas cosas que generalmente suelen ser aquellas cosas contra las cuales nosotros peleamos, o las que tenemos asumidas como tentaciones. Por ejemplo, a lo mejor tentación con algún hábito, con algún vicio, con algún deseo interno. Pero en realidad tentación es mucho más que eso. Tentación es todo aquello que nos quiere apartar de Dios. Tentación es todo aquello que nos quiere llevar a pecar o a elegir un camino equivocado. El propósito de la tentación es separarnos de la voluntad, del propósito de Dios y de la bendición de Dios. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia, hay muchos, ¿no? Pero el de Jesús es un ejemplo claro. El diablo, cuando tienta a Jesús, primero lo tienta con necesidades. Él tenía hambre y le dice: bueno, si vos sos hijo de Dios, hace que las piedras se conviertan en pan. Pero también lo tienta con cosas placenteras, como ofrecerle los reinos de la tierra. O sea que cuando nosotros hablamos de tentación, no hablamos solamente de una necesidad o de un deseo que tenemos. También estamos hablando de cosas que pueden venir a nuestra vida como provechosas, como buenas, pero que nos alejan del propósito de Dios. Por ejemplo, una tentación puede ser cuando estamos siendo bendecidos en el trabajo y sale una oportunidad de más horas, de más cosas, pero el precio es dejar de congregarnos o dejar de orar. Y no nos damos cuenta que estamos siendo tentados. Obviamente que tenemos que prosperar, obviamente que tenemos que ser esforzados, pero no podemos dejar la presencia de Dios, no podemos dejar de congregarnos, porque buscar a Dios es lo que trajo la bendición sobre nuestras vidas. Y a veces el enemigo utiliza esa misma bendición para sacarnos de la fuente de la bendición, que es Dios. Y eso también es una tentación. Nosotros no nos damos cuenta, pero la tentación es más común de lo que pensamos. Todos estamos expuestos a ella. Ahora bien,
Aquí Jesús nos habla de una clave y es velad y orad. ¿Por qué? Porque lo que dije antes, la tentación es muy peligrosa porque nos aleja de todas estas cosas, de los propósitos, de la bendición de Dios, de la comunión con Dios. Pero da dos claves, velad y orad. ¿Sabe que la palabra velar significa tener vigilancia o vigilar como un guardián de noche? Significa estar atento. Como un guardia en la noche tiene que estar más atento que durante el día. Entonces Jesús le dice, si ustedes quieren evitar la tentación, estén vigilantes, estén atentos, estén como un guardián. ¿Y a qué se refiere con esto? A prestar atención a las cosas que nos pasan. Yo les doy un ejemplo. Nadie cae en un pecado porque sí, ni en un instante. El pecado se va gestando a través de una tentación. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Que, por ejemplo, si yo estoy peleando con una adicción, por ejemplo, con el deseo de tomar alcohol, eso no es que vi la botella y caí. Eso empieza a gestarse, empiezan a venir pensamientos, empiezan a venir ideas y tengo el deseo y pienso, o tal vez me junto con gente que me ofrece eso, o voy a un lugar donde estoy demasiado expuesto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Velen, estén atentos, no se expongan a aquellas cosas que lo pueden hacer caer, no estén con gente que los van a incitar a pecar. Tengan en cuenta cuando empiezan a pensar en cosas que no tienen que pensar o empiezan a sentir deseos que no son convenientes. Velar es prestar atención. ¿Para qué? Para no entrar en la tentación. Si yo empiezo a pensar con algo que sé que no está bien, pero pienso, todo lo que yo siembre en mi mente lo voy a cosechar como un deseo, como un sentimiento. Y lo que en mi vida se arraigue como sentimiento o deseo va a terminar afectando mi voluntad. Entonces yo no termino cayendo porque sí, yo termino cayendo porque, aunque no me di cuenta, hubo un proceso. Y lo que Jesús está diciendo, presten atención, velen. Cuando ustedes notan que se están deslizando hacia aquellas cosas que no convienen, ahí tienen que velar y orar. El orar tiene que ver, porque la tentación tiene un trasfondo también espiritual. La Biblia dice que el enemigo nos tienta, que el enemigo es el que se levanta para tentar nuestras vidas. Orar tiene que ver porque nosotros sabemos que estamos en una lucha espiritual, que no van a alcanzar solo nuestras fuerzas. Les voy a dar otro ejemplo. Si alguna vez se ha sentido, por ejemplo, tentado con deseos de hacer algo, de tener algo, si usted en medio de eso se va a orar y empieza a pedirle a Dios que cambie sus deseos, usted va a ver cómo esos deseos desaparecen. ¿Y por qué desaparecen esos deseos? Porque hay un trasfondo espiritual. Por eso Jesús dice, yo necesito estar atento, pero también orar. Y ese orar te lo marco de dos maneras. Orar como una vida de oración. Yo tengo que entender que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Qué significa? Que una vida de oración me mantiene lejos del pecado. Entonces es importante que todos los días yo ore. Cuando Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, Él enseñó a orarnos, no nos metas en tentación, a orar todos los días para ser libre de tentaciones. Pero no solamente tenemos que tener una vida de oración, hay momentos donde nuestra oración tiene que ser reforzada, como yo les dije recién, en momentos de tentación, orar específicamente, Señor, quita esto de mi vida, quita esto de mí, sacalo. Te lo pido en el nombre de Jesús, y usted póngase a orar y póngase a adorar a Dios, una adoración, busque su presencia, lea su palabra y usted va a ver cómo esos deseos se desvanecen. Yo quiero hablarte hoy de este tema y me extendí un poco, porque es un tema al que no le prestamos atención. Pero cuando nosotros cedemos a las tentaciones, el enemigo, ¿sabe qué hace? Nos hace vivir en derrota, nos hace vivir frustrados, nos hace creer que no estamos preparados para seguir al Señor, que no podemos, que fallamos, que directamente no servimos, no estamos a la altura, y son todas mentiras de Él. No es que no servimos, no es que no podemos, ni es que fallamos, es que no estamos haciendo a veces lo que Jesús nos dice. El enemigo trata de que seas tentado para apagar tu vida espiritual. Pero Dios, sabiendo que la tentación tiene consecuencias negativas, Dios también ofrece bendición para los que superan la tentación.
Y esas bendiciones tienen que ver en esta vida y en la venidera, porque dice la Biblia que Dios nos dará la corona de vida a los que superan la tentación. Pero tenés el ejemplo de Jesús, como te dije. Jesús en el desierto fue tentado por el diablo, pero dice la Biblia que cuando salió del desierto, salió en el poder del Espíritu y milagros comenzaron a suceder por su mano y a través de su vida. ¿Por qué? Porque la tentación superada trajo sobre él una unción mayor. Yo quiero bendecirte esta semana y quiero que te fortalezcas ante la tentación, que cuides de vivir como Dios dice, porque esa es la clave para tener una vida exitosa, bendecida, feliz. Yo quiero orar contigo en esta hora. Quizás estés pasando por tentación o has pasado otras veces y has perdido la batalla, pero yo quiero decirte que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que somos más que vencedores, también en medio de las tentaciones, si seguimos el consejo de Dios, si nos agarramos a Él de todo nuestro corazón. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te doy gracias. Queremos vivir una semana en victoria, queremos vivir una semana tomados de tu mano, en comunión contigo, bendecidos, caminando de acuerdo a tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos libres de todo mal y que nos guardes de toda tentación, que no permitas que entremos en tentación. Pero también te pido ahora en el nombre de Jesús que si alguien está siendo tentado, que tu fortaleza, que la unción venga sobre su vida y que todo deseo equivocado, perverso, pecaminoso o que nos aparte de Dios salga de nuestras vidas y que podamos caminar una semana en bendición, en victoria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga muy, muy ricamente y recuerda que venciendo tu tentación vienen grandes victorias de Dios. No cedas a las mentiras del diablo. Que Dios te bendiga ricamente. Él me tocó con su amor, mi corazón se estremeció. Tras su hablar salió mi alma. Te necesito, sopla en mí, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente. Me recogiste sin razón, no te importó mi condición. Solo tú eres mi porción, mi herencia y mi paz.